Queremos dar la bienvenida a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a través de Relámpago 91.1 y de Senda 96.1. También los amigos que se preparan para sintonizarnos a través de la televisión, nuestro programa Cara a Cara con Dios. Bienvenidos y bienvenidas. Yo quiero invitarlos e invitarlas a los amigos oyentes de nuestro programa y a ustedes, hermanos, a hablar, a considerar un poco lo que es el ministerio pastoral, tomando en cuenta, por supuesto, el libro que hemos venido analizando con el pastor David Belláez. Pero en Ezequiel capítulo 34, versículos 3 al 5, que dicen: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y mis ovejas andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras, y se han dispersado, son presa de todas las falsas doctrinas, y se han dispersado. Allí encontramos 3 pecados graves que un pastor puede cometer, y es lo primero que vamos a ver en este momento. Los 3 pecados graves que un pastor puede cometer. En primer lugar, la explotación. La Biblia dice: ay de ustedes, pastores de Israel, que tan solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche, se visten con la lana y matan las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. Mis pastores no se ocupan de mis ovejas, cuidan de sí mismos, pero no de mis ovejas. Es un pecado que un pastor llamado por el Señor a dar la vida por las ovejas, ahora quiera quitarle la vida a las ovejas para exprimirlas, para tomarse la mejor parte de su leche. Y por supuesto, Dios habla de la explotación. Hoy en día, para muchos, el ministerio ha sido un puente para mejorar de posición social. Y son hombres y mujeres que dicen ser llamados por el Señor al ministerio, pero para hacer del ministerio una fuente de riqueza. Y la Biblia habla claramente de esto. Ahora, es interesante que la Biblia responde a ese problema cuando el apóstol Pedro habla, y solamente algún versículo, porque hay muchos pasajes en la Escritura. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice: a los pastores, anciano, obispo, pastor es el mismo término para la misma persona, apacentad la grey de Dios, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Eso ataca el problema de explotación que tenían los pastores de Israel, o el pueblo de Israel, las ovejas del pueblo de Dios, y el problema a la cual muchos en este tiempo están siendo sometidos por hombres que dicen ser llamados de Dios, pero para explotar a las ovejas. En segundo lugar, encontramos el pecado de la negligencia, la irresponsabilidad pastoral. Dice la Biblia, y allí se ve en el versículo 4 y en el versículo 8 de Ezequiel 34, no fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan a la herida, no van por la descarriada, ni buscan la perdida. Yo recuerdo que hace muchos años conocí a un pastor que él se gozaba, y lo conocí porque fui miembro de esa iglesia.
él se gozaba cuando había que colocar en disciplina a alguien o había que excluir de la membresía a alguien. Una vez que la asamblea lo aprobaba, cuando existía el purgatorio evangélico, una vez que la asamblea lo aprobaba, él se dirigía a la asamblea y decía: gloria a Dios, gracias a Dios, uno menos que visito. Es interesante que ese tipo de hombres y mujeres existen hoy en el ministerio. La irresponsabilidad, la negligencia del pastor en el cumplimiento de las funciones pastorales que han sido asignadas por el Señor. Pero Proverbios capítulo 27, versículo 23 nos dice a los pastores: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. Como a medida que la iglesia va creciendo, un pastor no puede atender a toda una población y la figura de 100 ovejas, tal parece que en la Biblia se enseña como la cantidad de ovejas adecuadas para ser bien atendidas por un solo hombre, por un solo pastor. Entonces, el Señor nos ha dado la oportunidad de ampliar el ministerio, de manera que todas las ovejas del Señor, de la iglesia Peniel, se sientan bien atendidas. Sin embargo, todavía fallamos en algunas cosas, pero estamos en el camino. Porque el Señor no le entregó el ministerio a un solo hombre en el Nuevo Testamento, en la iglesia del primer siglo. Se lo entregó a un equipo de hombres. La Biblia dice que los misioneros, Pablo, Silas, Timoteo, iban, fundaban obras, regresaban a las iglesias y establecían ancianos, el gobierno pastoral, establecían ancianos en cada iglesia, confirmaban a las iglesias en la doctrina, establecían ancianos, no establecían un anciano, no es singular, es plural, establecían ancianos en la iglesia. Por eso nosotros no estamos equivocados al tener un grupo de hombres haciendo equipo para atender la obra del Señor. Porque necesitamos ser más diligentes en el cuidado de la obra del Señor. Y en este momento hay 3 hermanos más que se están entrenando, que ya están ejerciendo funciones pastorales, se están entrenando porque seguimos creciendo. Y hay otro hermano que está entrenando a otro hermano en su sector, ¿verdad? Porque se sigue creciendo. Porque tenemos que mostrar diligencia en el cumplimiento de nuestras funciones. El tercer pecado de un pastor es el pastoreo por la fuerza, con la violencia. Y lo dice allí el versículo 5, al contrario, ustedes tratan al rebaño con crueldad y con violencia. Y el apóstol Pedro corrige también la situación cuando le dice a los pastores, a los ancianos, a los obispos: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella con fuerza. No, dice no por fuerza, sino voluntariamente, no como teniendo señorío de las ovejas. Un momento, usted tiene que pedirme permiso a mí hasta para tener relaciones sexuales con su esposa. Hay pastores que hacen eso. Y aquí dicen que el que le pega a su familia se arruina. Pero estamos enseñando lo que la palabra de Dios dice. Ovejas que tienen que pedirle permiso al pastor para todo. Eso está en contra de la palabra de Dios. Hoy en día, aunque el Señor dice que el buen pastor da su vida por las ovejas, parece que son las ovejas las que tienen que dar su vida por el pastor. Y lo bíblico es que el pastor dé la vida por las ovejas. Eso es lo bíblico. Entonces, el Señor reprende a los pastores de Israel. Pedro conocía la situación. Pedro establece el parámetro bíblico para que nosotros, los que estamos en el ministerio, los futuros que serán llamados al ministerio,
estemos enrolados dentro de los parámetros que Dios establece para que nosotros podamos pastorear diligentemente a la gente que Dios nos ha entregado bajo nuestra responsabilidad. Amén. Luego encontramos las características de un verdadero pastor a la luz de la Biblia. Y permítame tomar las características de Nehemías. Hay muchas, pero traté de resumir lo más posible para no salir de aquí a las 5 de la tarde, porque a las 5 de la tarde tenemos que volver más bien para acá, ¿no? Ok, la primera es que es un hombre de profunda compasión. Y en el capítulo 1, versículo 1 al 4 del libro de Nehemías, allí se ve que cuando Nehemías escucha el informe de quienes vinieron a traerle el informe de las condiciones de su pueblo, dice que su corazón se compungió, lloró, dobló rodillas, oró al Señor, pero su corazón estaba dolido. Él amaba a su nación, amaba a su pueblo, se ocupaba del bien del pueblo y del dolor del pueblo. Qué difícil para un hombre que tiene corazón pastoral, porque para ser pastor debe haber corazón pastoral. Debe haber corazón pastoral. El hombre que dice que es pastor y no tiene corazón pastoral se equivocó de profesión. No de ministerio, porque no ha tenido ministerio. Se equivocó de profesión. ¿Ok? Es difícil ante situaciones difíciles que pasan nuestros hermanos no derramar lágrimas, no llorar con los que lloran. Es difícil. Mi querido hermano, se ocupaba de el bien de su pueblo. Lloraba por el malestar de su pueblo. Ese era Nehemías, por su condición de abandono como ciudad. La ciudad estaba abandonada, los muros en el suelo, la ciudad estaba en ruina, y todo esto compungió, movió el corazón de Nehemías. Un hombre, en segundo lugar, con un profundo respeto a la familia. Por supuesto, rectificó. Él se da cuenta que están dedicados al trabajo, pero que la familia está desguarnecida porque los cabezas de familia estaban en sus sitios de trabajo. Entonces organiza a la familia. En el capítulo 4, versículo 13 dice: puse al pueblo por familia, porque descubrimos que habíamos metido los escarpines. Todavía hay hermanos que se resisten a la sectorización de la iglesia. Lo que estamos haciendo es colocar al pueblo por familias. Hermanos que se resisten a trabajar en su propio sector. Lo que estamos haciendo es colocar al pueblo por familias. Porque no debemos separar la familia. Y Nehemías sentía un profundo respeto por las familias. Colocó a las familias allí agrupadas. Hagan la obra, pero no descuiden a su familia, les está diciendo. Pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Mire,